¿Cuántos leen la Reina Valera? La versión de la Reina Valera, mi preferida, ¿no? Tienen palabras que han caído en el desuso, bastante. Y siempre tendemos a simplificar las palabras, hoy en día, ¿no? El otro día estaba leyendo sobre una tendencia que hay, que es la simplificación de la vida, ¿no? Llevar la vida a tener una vida más simple, menos compleja, menos complicada, para ser más feliz, entre paréntesis. La palabra dice varias veces, cuando se refiere a Jesús, dice, ¿oíste que fue dicho? ¿Se acuerdan de esa frase? En ese preciso instante, Jesús cambia un paradigma en el pensamiento de los que está hablándole. Porque les dice, oíste que fue dicho tal cosa, pero yo les digo esto otro. Te cambia un paradigma, te cambia una forma de pensar. ¿Cuántos dijeron la frase, todo tiempo antiguo fue mejor? Siempre. Cuando agarrás en el Face encontrás algo de la época de los 80. Para mí, ¿no? O encontrás, el otro día estaba viendo en el diario, si sabés, un logo te muestran de la gaseosa Tini, no sé si se acuerdan. O Tin, ¿bien? O la Tab, o te muestran un Topolino. Entonces decís, todo eso de mi época, eso me remite a... Y qué lindo tiempo que era. Bueno, penosamente, la palabra te tira ese paradigma. ¿Por qué? O esa forma de pensar. Porque dice, en Eclesiastés habla de que es poco sabio pensar que el tiempo antiguo fue mejor. ¿Por qué? Porque tendemos a idealizarlo o a demonizarlo. Tenemos dos maneras en las que nos movemos, generalmente, a grandes rasgos, ¿no? Por un lado, los que tuvimos una buena infancia decimos, qué linda época, era más feliz. Los que tuvimos una infancia difícil o dura decimos, qué época de porquería. Antiguamente no se llamaba bullying, ¿no? Pero existía igual. Y quien les habla era víctima total. Una garrafa chiquitita, muy malo para los deportes. Mi hermano siempre trataba de que yo metiera aunque sea un gol. Me llegaba hasta la puerta del arco y a veces le erraba. Así que imagínense lo que era en el patio de la escuela. Era un arquero. Nada más. Entonces, si yo divido mi infancia, digo, bueno, en mi infancia, cuando era chico, en casa, era re feliz. En la escuela, mirá. Eso es bowling. En la escuela, re feo. Entonces yo dije un día, voy a cambiar mi paradigma. Y me hice bulineador. Y nunca más me jorobaron. ¿Estaba bien o estaba mal? Totalmente errado estaba. Pero fue mi forma de lidiar con ese tiempo feo de mi vida. La forma de transformarlo fue de esa manera. Después con los años fui cambiando y terminó siendo lo que ven hoy en día, que no se sabe bien qué es, pero bueno, está acá delante de ustedes. Job habla, dice, ¿cómo quisiera volver el tiempo atrás un par de meses, cuando Dios ponía su mano sobre mi vida y la lámpara resplandecía sobre mi cabeza? El tipo estaba pasando el peor momento de la vida de una persona y él quería volver el tiempo atrás. Cuando nosotros hablamos de pasado, cuando nosotros hablamos del tiempo antiguo, cuando nosotros hablamos de lo que fue nuestra infancia, nuestra
otro tiempo en nuestra vida. Yo en otro tiempo era un infeliz. O yo en otro tiempo era muy feliz. Hoy ya no. Cuando nosotros hablamos de ese tiempo, estamos parados en una estructura de pensamiento. ¿Me siguen hasta acá? ¿No se durmió nadie? Nadie se quiera levantar, por favor, porque me hacen sentir mal si no. Estamos parados en una estructura del pensamiento que se forjó junto a nosotros, con nuestra enseñanza, con nuestra falta de educación, con lo que te pasó en la vida, con lo que no te pasó. Toda esa bola te plantea una estructura de pensamiento. Esa estructura de pensamiento te hace o idealizar tu pasado o demonizarlo. Yo tuve una vida de porquería, porque vos no sabés de dónde salgo. ¿Cuántos conocen a Betty? A la anciana. Nosotros acá no tenemos ancianos. ¿Son viejos o ancianas? Menos Lili, porque Lili te pega si le decís vieja. Entonces, ¿cuántos conocen a Betty? Bueno, Betty, párate. Dale, sí, párate. Los que no la conocían ahí la conocen. Un aplauso para Betty. A ella no le gustan estas cosas, pero a mí sí. ¿Cuántos recibieron un beso, un abrazo, un hermano querido? El otro día nos reíamos. Me dice, Betty nunca te va a decir, ¿qué te pasa? O ¿cómo andás? Sí, hola, hermano precioso, hermano querido. Siempre se le derrama el amor. Pero si vos le preguntás a Betty sobre su vida, le vas a preguntar, ¿y por qué eso es así ahora? Porque el paradigma de ella, donde ella estaba planteada, no te dice lo que hoy es. Hubo una transformación. ¿Me entienden? Bien. Si me entendieron, dense un aplauso porque hasta a mí me cuesta entenderlo. Hechos 17, 30. Acá se plantea algo interesante. ¿Cuántos escuchamos hablar del viejo pacto y del nuevo pacto? Levantemos la mano. Bien. Los que no, no se preocupen, no se perdieron de nada. ¿Qué pasa con esto? Yo me pongo a fijar, cada vez que tengo que Dios me da una palabra, algo, me empiezo a fijar en los dos lados. Cómo era antes y cómo es ahora. ¿Cómo antes y ahora? Si la Biblia ya se la tenemos escrita hace mucho tiempo. ¿Cómo era antes y cómo era ahora? ¿Se acuerdan que hace un tiempito atrás nos hablaron sobre la fe y que la fe era una geografía? ¿Bien? ¿Recordamos eso? Bien. El pacto, los pactos que nosotros tenemos en la palabra, son la antesala de esa geografía. ¿Cómo sería esto? Vos te vas a buscar en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de pasado, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de tiempo cronológico. Cada vez que se habla en el pasado, en el Antiguo Pacto, se habla de pasado, se habla de tiempo cronológico. Pero cuando vos vas a la palabra en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, vos vas a escuchar que se habla de otro tipo de tiempo. Se habla de un tiempo espiritual. De un tiempo en el que estás parado. No tiene que ver un tiempo en el que estás viviendo. Entonces uno se pone a reflexionar sobre la vida. Y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entendemos que todo lo que vivimos antes de conocer a Cristo ha sido pasado por alto. ¿Cuántos entienden esto? Bien. Ahora yo te digo,
lo que pasó por alto no fue lo que viviste, fue tu pecado, fue mi pecado. Lo que viviste no lo pasa por alto. Lo que vivimos no podemos pasarlo por alto, porque si lo pasamos por alto, no sos la persona que sos. Esta plataforma, ¿por qué existe? Porque hay un suelo. Si no hubiese un suelo, no tiene razón de existencia. Si no hay una base, no tiene razón de que exista. No se sostendría con nada. Si vos mirás a tu pasado y decís, mi pasado fue una porquería, es porque no comprendiste todavía para qué fue tu pasado. ¿Para qué viviste lo que viviste? ¿Cómo lo viviste? ¿Dónde lo viviste? ¿Con quién lo viviste? El otro día nos preguntaban si hay alguna diferencia entre una etapa de mi vida y otra etapa. Y yo la verdad es que no encuentro muchas diferencias. Porque yo no puedo entender una etapa de mi vida, esta etapa que estamos viviendo hoy como familia, como matrimonio, como persona, no la puedo entender sin las otras. Es lo mismo con la palabra y con la vida de Cristo en nosotros. Nosotros no podemos entender la vida de Cristo operando en nosotros sin lo que vivimos. No lo podemos entender. Aunque nosotros a veces acomodamos algunas cosas. Dice, la palabra en Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Este nuevo hombre, ¿cuántos comenzamos una vida nueva cuando nacimos de nuevo? Nacimos de nuevo, comenzamos a... ¿Y cuántos empiezan el calendario desde ahí? De ahí para atrás no quieren ni acordarse. De ahí para adelante todo lo que me pregunte. De ahí para atrás mejor ni te enteres. ¿Sabes qué? Si no hubiese habido un de ahí para atrás, no hubiese habido una de ahí para adelante. Porque vos no llegaste a Cristo de un repollo. Se los hicimos creer a los chicos, pero no es verdad. Todo te formó, todo te forjó. Hay un salmo que a mí me partió la cabeza en mi adolescencia que decía, mi embrión vieron tus ojos, fui entretejido en lo más profundo, te ocupaste de que todo estuviera en su orden. Y eso a mí me impactaba, me quemaba la cabeza, porque yo decía, loco, esto... Perdón, Lau, por decir loco, me dijo, cuidado con las palabras. Yo decía, recorcholis. ¿Cómo puede ser que yo no haya visto esto aquí? Tú, para usar una de Calo, tú. Es imposible que pasemos por alto de que si Él te forjó, se preocupó, una vez que naciste te haya dejado la buena de Dios. Y que después vos te encuentres con Él. Y cuando vos te encontraste con Él, te encontraste con la palabra y naciste a la vida de Cristo. No hay nada al azar. Hay un diseño. Y muy específico. Ahora vamos a entrar en el tema que quiero que tratemos. Vieron que yo les decía que habíamos dos puntos de vista. Lo mismo pasa cuando escuchamos cosas nuevas que vienen de parte de la palabra, a través de la revelación que Dios le da a la gente que nos está ministrando, y te peleás con la palabra. O no te peleás, directamente la dejás pasar por completo, ¿no? Y decís, bueno, lo viejo ya está. Es como cuando aceptaste al Señor Jesús, ¿no? En tu corazón y dijiste, bueno, lo que pasó ya está. Y te olvidás de tus amigos, te olvidás de tus parientes que son malos,
Te olvidás de esto, te olvidás de aquello, y después la familia y la gente te empieza a decir, este tipo cambio es bueno, pero también vos encontrás mucha gente que dice, este tipo desde que va a la iglesia no le da bolilla a nadie. Ahora yo me pregunto, ¿para eso nos encontramos? ¿Para eso la palabra me trajo a revelación, se vino a revelación de mi vida? No, rotundamente no. Vamos a hacer un repaso por la vida de Pablo. La vida de Pablo es muy interesante para mí. Seguramente para algunos también, pero para mí es muy interesante. ¿Por qué? Porque Pablo era un tipo muy inteligente, era un tipo que tenía mucho conocimiento de la palabra, conocía bien el ambiente donde se movía, pero un tipo que no tenía revelación. Saulo. No tenía revelación. En la conversión de Pablo, que no la vamos a leer pero para no hacerlo muy largo, pero está en Hechos 9 del 1 al 9, una de las cosas que me llama la atención en la conversión de Pablo es que él viene con el caballito a Damasco. Antes de irse para Damasco le dice, dame una carta. Digo, a ver si encuentro alguno en el camino, me lo levanto y lo llevo a Jerusalén. O sea, el tipo estaba ensañadísimo con su tarea, que era agarrar a todos los cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Él estaba convencido de su tarea, pero en un momento en el camino, dice la palabra, que le resplandeció una luz y le habla a Jesús. Y lo curioso de este pasaje es de que los que iban con él no vieron esa luz, solo escucharon la voz. Mirá qué loco ese detalle en la literatura. ¿Por qué? ¿Por qué no vieron la luz? ¿Por qué solamente escucharon? A mí con escuchar la voz me alcanza de sobra, ¿no? Convengamos. Me recontra sobra. Pero no vieron la luz. La luz a Pablo le provoca una ceguera. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Pablo no conociera quién era el que le estaba hablando? Porque en un tiro agarra y le dice, ¿quién eres tu Señor? ¿Qué pasaba si a Pablo no se le revelaba de esa manera? Pablo lo que tuvo ahí fue revelación. Yo el otro día con los adolescentes hacíamos un juego de palabras. Y me declaré rebelde, pero con B corta. ¿Sí? Porque con B larga es lo que me enseñó el mundo. Pero con B corta es lo que puedo obtener delante de la presencia de Dios. Que es rebelde, que venga de revelación. Pablo lo que recibió fue revelación. Por eso Pablo es el Pablo que nosotros hablamos. Pero ¿saben qué? Sin el Saulo, Pablo no existe. Sin el Saulo, Pablo no existe. Pablo va al aerópago. ¿Sí? El tipo se sienta a hablar. Ahí se cocinaba la historia de los atenienses. ¿Sí? Estaba en la colina de Ares. ¿Sí? Es como si, no sé, te enterás de que un lugar es profano y vos no quisieras entrar, porque vos estás en Cristo. Entonces, como estoy en Cristo, hay lugares que no me son permitidos ingresar. ¿Te olvidaste de dónde saliste? El otro día hablaba con Adri y que hay una cosa que a mí discutía con el Señor una vez en una reunión acá. Digo, ¿por qué a mí no me hablas de manera diferente? Ya estamos grandes, le digo. Podías tirarme una revelación con, te digo, con encerrarme y que se me apaguen todas las luces y digo, oh, Señor, la, 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 la. No me pasa. Entonces el Señor me dice, yo te voy a hablar como te hablé cuando eras chico. ¿Pero por qué? Ya estamos grandes. Si les digo se van a reír. Me habla con la vida, con las cosas que pasan, con la palabra.
Pero ¿sabes qué? Para que me pueda hablar con la palabra, tiene que haber palabra adentro. Y si bien nosotros estamos viviendo un nuevo tiempo espiritual de revelación, de conocimiento, de sabiduría en los asuntos del espíritu, sí también lo puedo entender porque hay un background en mi vida interesante. De una vieja que siempre, perdón, el video sí, con eso. Mamá, no te quejes cuando escuches el video. Mi mamá cuando nos sentaba y nos obligaba a leer la palabra, hoy vos me preguntás un pasaje, no me preguntes dónde está, pero te lo digo de memoria. ¿Por qué? Porque me acuerdo de cómo estaba escrito, porque me fue impartido. Eso, sin eso, esto no estaría. No estaría esto. Entonces, siguiendo con lo que es Pablo, este muchacho nos abrió el camino a todos nosotros. El Señor lo utiliza para abrir el camino a todos nosotros, porque el tipo no se olvidó de dónde salió nunca. Nunca se olvidó. Yo le decía a Adri, digo, una de las cosas esas de que a mí Dios me habla de la misma manera, me hace remitirme a de dónde salí, por qué estoy acá y para qué. Pablo se sienta con los filósofos a hablar. Y en un tiro, él está hablándole, él entra a hablarles a ellos de una estatua que tienen ahí. Que me interesó mucho lo que decía en griego, porque en griego la palabra de esa estatua era a un Dios no conocido. A un Dios no conocido. O un Dios hay, pero no se nos reveló. ¿Entienden esto? No se nos reveló. Y Pablo les viene a hablar de esa revelación. Pero ¿a partir de dónde? De lo que ellos conocían, de lo que ellos eran. El Señor nunca te hablará a partir de una cosa que vos no sos o que no podés identificar, porque necesitas hacerlo tuyo. Y vos no vas a hacer tuyo algo que no tiene nada que ver con vos. Es como si yo me vistiera todo encuerado. Primero que sería horrible. Partamos de la base, yo ya me lo imagino. No tiene nada que ver conmigo. Gracias a Dios que estoy usando pantalón achupinado. Y ya es mucho. Y es culpa de los cribas que me compraron esos pantalones por primera vez. Entonces, ¿a qué vamos? Es importante de cuando vos entras a un nuevo tiempo de revelación, no te olvides de dónde saliste. ¿Para qué? ¿Para anhelar de dónde saliste? No. Para entender por qué viviste lo que viviste. Porque si una de las cosas que yo viví fue un amor hermoso de parte de una madre y una mala relación con un padre. ¿Cómo entré yo a Cristo? Por un Dios como Padre. Conocí a Dios como Padre y ahí entré como por un tubo, porque era lo que estaba necesitando. ¿Cómo se me reveló a mí? De esa manera. A Pablo, que era un poco más heavy que yo, necesitaba una revelación más profunda. ¿Qué significa revelar? Descubrir o manifestar lo ignorado o secreto. Y en el diccionario también dice, dicho de Dios, manifestar a los hombres lo futuro o lo oculto. Qué interesante. ¿No? Colosenses 2, del 16 al 17, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva y días de reposo.
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que viviste, todo lo que vivió la iglesia, el cuerpo de Cristo, es sombra de lo que ha de venir. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Todo lo que vivimos, todas las circunstancias, son la sombra del Cristo que me habita hoy, que hoy lo entiendo, me habitó, pero hoy lo entiendo. Yo a los 7 años conocí al Señor y lo conocí de verdad, me acuerdo hasta el lugar donde lo hice, todo así, todo muy puntual. Lo acepté de verdad, ¿sí? Ahora, de ahí hasta ahora me habitó siempre. ¿Cuándo se me reveló? Un montón de años después. Un montón de años después. Y un montón de cosas dejadas después. ¿Por qué? Porque yo también, cuando empecé un nuevo tiempo de revelación, lo que me vino fue, ya fue, todo lo que pasó ya está. Las canciones viejas, lo que pasó antiguamente, todo eso ya está. No sirve más. Es todo diabólico. Es todo animal. Aunque había algunos que cantaban que eran unos animales. Pero bueno, esa es la gracia y la misericordia de las disqueras de nuestro tiempo. Entonces, ¿cuál es el caso de todo esto? Que no fue así. Nos reíamos el otro día con los chicos mientras que Lito predicaba el domingo, porque predicamos más o menos lo que habíamos hablado nosotros. ¿En qué? En el sentido de que yo no puedo salir de un lugar y pensar que ese lugar era tan malo que no me sirve para nada. Algo tendría que haber aprendido ahí. Para algo estuve ahí. Porque si Dios tiene cuidado de mi día y de mi vida, no puedo creer otra cosa. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios malo, perverso? Entonces, si no creemos eso, tampoco podemos creer que lo que nos pasa, o dónde estamos, o dónde habitamos, está fuera del alcance de Él, que es una circunstancia de la vida. Se me vienen muchos pasajes a la cabeza en relación a todo esto. Pero ¿saben qué es una cosa muy interesante? De que un cuarto de ellos, con toda la furia, pude lograr vivir. Y menos de un cuarto pude internalizar tan profundamente que ya no me acuerdo si es un pasaje o es la forma en la que vivo. Si es algo que está en la palabra, algo que me ministraron o es mi vida. Cuando nosotros el pasado a veces lo tomamos como si fuera una enfermedad mortal. Y estamos todo el tiempo tratando de expulsarlo. Y perdemos propósito, perdemos años de vida, perdemos sentido. Porque si vos tuviste una vida buena, perfecto. ¿Sabes cuánta gente necesita conocer una vida nueva y buena? De que un tipo no tuvo problemas nunca. ¿Sabes cuánta gente necesita saber de que de la porquería más profunda se puede salir? Ahora, si yo niego de dónde salí, se acaba el testimonio. Y la palabra dice que somos cartas leídas. ¿Pero leídas de qué? De una conjunción de cosas. Y entre esas está el pasado. No vengo a hacer una apología del pasado, quédense tranquilos. Lo que yo quiero que les quede sumamente claro es de que no podemos entrar en un nuevo tiempo de revelación sin entender que todo lo que tenés es la base para ese nuevo tiempo. Los signos, los coritos, la horita feliz, no sé, los viejos me acordaba de más cosas. En ti, ¿no? Proyecto AA, ¿no, Trivi? El otro día. Peregrinos extranjeros. ¿Quién no escuchó Peregrinos extranjeros? Yo sí. Y Peregrinos extranjeros hablaba la palabra, por ejemplo. Te leía Apocalipsis y lo hacía una canción. Ahí se le debe ocurrir cada cosa. ¿Pero por qué es todo eso?
Eso me llevó a mí a intimidad con el Señor. Entonces, si me llevó a intimidad con el Señor, ¿era tan malo? Para mí no. ¿Cuántos se acuerdan cuando a Lito Dios lo hizo así, así, así? Y me cedió el iPad. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Les dolió? Como el saco que todavía se acuerda. Mirá, mirá, cierra los ojitos porque todavía le duele. Cuando me entregó el iPad. Hoy podemos ver eso realizado. ¿Bien? Acá estoy. Es lo que hay, muchachada. Entonces, pero esa palabra, ¿de dónde vino? Vino muchos años antes. Y vino toda una formación antes. Y vino un montón de dolor antes. Y vino todo un proceso antes. Sin eso, yo no puedo entender lo que hoy vivo. Y sería un falso si me olvido de eso. Es como cuando vas a tu trabajo y te comportás de una manera, venís acá y te comportás de otra. O venís bardeando en la calle, te encontrás con uno de la congregación y empezás a hacerte el bueno. Y venías bardeando. Pero te empezás a hacer el bueno, ¿por qué? Uy, me vio en el colectivo, uy. El otro día nos reíamos con Mayra. Me dice, la vi cuando bajó del colectivo. Se agarra y me dice, y no me diste bolilla, estuviste... Y sí, yo qué sé. No ando mirando mujer en el colectivo, ¿qué querés que te diga? Digo, no me saludaste, estaba en la otra punta del colectivo. Y dice, pero vos no me viste. Y sí, no, ¿qué querés que haga? Pero imagínate si te mandaste una y te estaba viendo. ¡Ah! Te querés morir. Enseguida venís a la congregación el domingo siguiente y decís, hola, ¿cómo estás, hermanita? A ver si te tira alguna. ¿No? Ah, el que se ríe de su pecado se acuerda, ¿ah? Vamos cerrando. Es sumamente peligroso entrar en un juego que el enemigo nos planteó, lo vi, lo sufrí. Y tenemos que estar atentos para que eso no nos pase. Y es en esto, es en rechazar cómo Dios nos formó. Pero yo no rechazo cómo Dios me formó. Pensá bien, bien, bien. ¿Cuántas veces pudiste usar tu vida como testimonio y no lo hiciste? Pensá cuántas veces no leíste la palabra en función de cómo viviste tu vida. Y me pasaron cosas malas y me pasaron cosas buenas. Pero Dios tuvo cuidado de todas esas. Si viví profundidad de dolor, es loco, pero la palabra dice, y yo no lo entiendo aún, la palabra dice que soy bienaventurado, pero el dolor me sigue doliendo y me sigue pareciendo a veces injusto. Pero si uno lo hizo, si con uno lo vivió, si tuviste la gracia de que Dios te permitiera soportar ese tiempo, es estúpido no revelarlo. Es estúpido no entender de que ese tiempo te enseña una nueva revelación de la palabra, de una nueva revelación de tu conformación como hijo de Dios, como parte del cuerpo. Un bebé, cuando nace antes, le tienen que dar un medicamento ¿para qué? Para formar los pulmones, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario, vital de que él desarrolle sus pulmones. Entonces, si hablamos de sistemas, yo soy una parte de un órgano en un sistema que si yo no entiendo concretamente para qué estoy y cómo puedo manifestarlo, me convierto en un cáncer y empiezo a enfermar el sistema y mato el cuerpo. Es feo, ¿no? Y es duro. Pero es como cuando digo siempre de que somos el único ejército
tonto, estúpido, que mata a sus propios soldados. Un hermano no te vio bien, lo mataste. Lo mataste, lo defenestraste. Te olvidaste de dónde saliste. Te olvidaste de dónde saliste, que no sos digno de matar a nadie. Yo entiendo que los domingos no venimos a recibir una palabra de aliento solamente, sino a ser equipados. Y les pido que se pongan de pie. El equipo que pase. Yo quiero que entiendan lo siguiente. Y que entendamos por el Espíritu de que es necesario de que te reveles, de que te des a conocer en función a la revelación del Espíritu sobre tu vida. Hacé un recuento sobre tu vida. Cierra tus ojos donde estás. Hacé un recuento sobre tu vida. Las cosas hermosas, las cosas horribles. Hacé un recuento. Pablo hace un recuento y el tipo no se baja del barco. El tipo va por toda y ahí entramos nosotros. Entonces, es necesario de que hagamos esto. Señor, ¿por qué viví lo que viví? ¿Cómo te querés revelar a mí? ¿Cómo querés que yo me revele? Porque cuando vos te revelás, cuando vos te das a conocer lo que sos, empieza a aflorar la vida de Cristo. Y ahí está lo interesante. Porque esa es la verdadera manifestación del cuerpo. Ahí está lo interesante. Si vos no podés dar a revelar lo que hay, es porque necesitas entrar en un proceso profundo de redescubrir la vida de Cristo en vos, a partir de lo que sos. Porque si no, después vas a hacer una mímica o una falsa imitación de un hombre o de una mujer de Dios. Maru me decía antes de subir de que las profundidades de Dios que Dios le daba para nosotros en este tiempo, que las profundidades de Dios son tan profundas que siempre hay para conocer. ¿Cuántos creen esto? Yo lo creo. Porque desde que conozco la vida de Cristo, no leí el mismo pasaje 2 veces de la misma manera. No entendí las situaciones que se dan en mi vida y en la iglesia, o en el cuerpo, o en la congre, de la misma manera. Cuando escucho a alguien hablar, no se me revela de la misma manera. Y sí, mira esto. Qué loco, ¿no? Nunca lo vi así. Y viene revelación. ¿Sabes qué le pasó la diferencia entre Pablo y los que estaban a su alrededor? Pablo fue un transformador, un reformador, un revolucionario. Fue un tipo que fue a toda por Dios. El resto, nadie sabe qué es. Del resto, nadie sabe. Y escucharon la voz. Y yo te digo que a mí me basta. Cuando Pablo va al Areópago y les dice y les habla, solamente algunos se quedaron con la enseñanza. A algunos se les reveló. Solamente a algunos se les reveló. Pero se les reveló ese Dios que ellos necesitaban que se les revele. Sus vidas fueron transformadas y transformaron su época. Entonces yo te digo que no te fijes en tu época. Yo te digo que vos te fijes en lo que vivís a partir de la operación de Dios. Ponete esos lentes y empezá a pensar ¿cómo sería yo si esto no hubiese pasado? Y la verdad que vas a tener fantasía
no vas a tener realidad. Porque no, es un improbable. Lo único que sí es cierto es de que vos viviste hasta acá de una manera. Conociste a Cristo y tu vida se fue transformada. Y ahora lo que queda es cómo lo revelo a Cristo. Porque el de afuera, la revelación más clara de Cristo sos vos, soy yo, es el cuerpo. No tengo nada más para decir. Solamente quiero que reflexiones en este punto. Solamente es necesario que una iglesia se levante entendiendo de dónde salió y hacia dónde va. Que se revele. Lo curioso de la palabra rebelión es que va a comer chica. ¿No? Es un juego de palabras. Pero si a la maestra de mis hijos les inventan palabras, por ejemplo, el otro día me enteré, una nota al pie, me enteré, dice mi hijo, no se dice más decenas, centenas, se dice los dieces, los cienes. Lo busqué en el diccionario y no existe, mi amigo. Entonces, si ellos se inventan, ¿por qué yo no? Te lo invento. No te rías. Padre, te pido, Rey, en esta hora, que podamos entender nuestra vida a partir de donde nos sacaste. Señor, que podamos empezar a revelar la vida de Cristo en nuestras vidas a partir de donde salimos. Señor, porque ahí está la verdadera manifestación, ahí está la gloria, ahí se manifiesta lo misericordioso, lo grosso que fuiste conmigo, Señor, lo poderoso, lo inconmensurable de tu verdad, de tu amor. Ahí se revela, ahí se puede entender. De otra manera, no se podría entender, Rey. Señor, quiero revelarte a los demás en función de lo que soy, sin fingimientos. Señor, ser verdadero, ser genuinamente verdadero, porque te gastaste toda la vida haciéndome vivir de determinada manera o permitiendo en mi vida determinadas cosas para que llegado el tiempo oportuno venga a revelación la vida de Cristo en mi vida, para la gloria y para la honra del Dios vivo y verdadero. Rey de reyes, Señor de señores, queremos honrarte, pararnos y revelarte al mundo que no te ve. Nosotros tuvimos un resplandor que nos cegó por un tiempo, Señor, y nos trajo a vida. Pero Padre, ahora por el Espíritu queremos revelarte para que esos que solamente te escucharon, Señor, puedan verte. Puedan verte. Para poder abrir camino, para poder salvar, Señor, sanar corazones. Señor, el gobierno siempre viene a partir de reconocerte en todos nuestros caminos. Señor, y te reconocemos en todos nuestros caminos, no en una parte de nuestra vida, sino en todos nuestros caminos, Rey. En nuestro pasado, caótico o feliz, Señor, te reconocemos ahí, porque hasta acá nos has traído, hasta acá estás. Tu verdad, papá. Gracias, Rey. Gracias, Rey.